Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. ¿Se animará el gobierno de Dina Boluarte liquidar Petroperú? En un reciente comunicado, el directorio de la empresa solicita al Ejecutivo que tome una decisión sobre la crítica situación de la petrolera. Sostienen textualmente que es inmoral continuar solicitando dinero al Estado para salvarla del declive. La verdad es que no era necesario ser un arúspice para haber avisorizado esta debacle que se veía venir. El segundo semestre del 2024, por ejemplo, Petroperú habría perdido ya la mitad de su patrimonio y podría continuar así, perderlo todo. Alfredo Torne, destacado economista y alguna vez ministro de Economía, analiza el caso. Veamos. Creo que cuando uno ve las pérdidas ya ocurrieron. Entonces, esos 2.200 millones de dólares que el directorio dice que sería inmoral pedírselos al Tesoro, a mí me parece que no es tan cierto, porque es dinero que si no lo tienen ellos, lo que van a suceder es de que ellos van a empezar a contratar deuda cada vez más cara, y las pérdidas empiezan a crecer y crecer, y como le digo, es como una bola de nieve. Nuevamente, mirando estos resultados del segundo trimestre, lo que se vislumbra o lo que se ve es de que Petroperú ya perdió mitad de su patrimonio al segundo trimestre de este año, y al ritmo que van, el próximo año podrían no tener patrimonio. Entonces, si los acreedores quisieran tomar la empresa, pues este es el momento de tomarlo, o este es el momento en que los dueños de la empresa, que es el MEF y el Ministerio de Energía y Minas, pues actúen, y me parece que no están actuando, se están enterrando porque es un problema bastante serio, y creo que el que no hagan nada significa que la situación financiera de Petroperú solamente va a empeorar, ¿no? La entrevista completa la puede ver en perú21.pe. Ahora vamos a la situación actual de Venezuela. Con más de 1.000 presos, el régimen de Nicolás Maduro continúa secuestrando a personas vinculadas a la oposición. Es el caso, por ejemplo, del amigo y abogado de María Corina Machado, Perkins Rocha. La Fiscalía venezolana, además, viene citando de forma reiterativa y abusiva al candidato de la oposición, Edmundo González, a quien amenazan con darle 30 años de cárcel por denunciar el grotesco fraude en su país. Conversamos con la fundadora de Bene Activa, Nancy Arellano, que advierte que si se queda Maduro, se produciría un nuevo éxodo de 10 millones de personas, realmente alarmante. Si usted quiere ver la entrevista completa, ingrese a perú21.pe. Es evidente la situación de arrinconamiento y desespero que tiene en este momento el régimen de Maduro, y es porque básicamente toda la evidencia deja muy en claro cómo el chavismo se ha particionado y el madurismo se ha demostrado como un régimen autoritario que incluso adversa a sus propios otrora aliados. Lo que hemos visto en el resultado electoral, según pues además confirman las actas, que son solo unas, no es que existen varios tipos de actas, las actas de la oposición, las actas del CNE, las actas del PSUV, las actas son las mismas. La única diferencia es que las actas que hemos podido ver son las que ha mostrado o nos ha permitido ver el equipo de testigos de la candidatura de Edmundo González. El hecho de los cambios en el alto mando militar, los cambios en el gabinete, el uso de el lawfare como forma para hacer frente a las exigencias de transparencia del CNE a través de un TCJ que ha sido nombrado políticamente por Maduro. Estamos hablando de gente que preside las distintas salas y que milita en el partido de Maduro. Y además, el uso de la policía política para la represión, no de las Fuerzas Armadas, y eso hay que dejarlo muy en claro, se dan cuenta de una lectura del escenario que deja muy en claro cuál es el rol
que está adquiriendo cada quien. Y sobre todo, quién está respetando el artículo número 5 de la Constitución venezolana y quién lo está vulnerando. Quién está sencillamente intentando decirle a Venezuela que la soberanía no reside en el pueblo, que la soberanía reside en quien ocupa la silla en Miraflores. Y difícilmente los ciudadanos admitan que haya este tipo de masacre contra la democracia en el Perú, en Venezuela, perdón, y que además pretendan que la comunidad internacional, como es el caso del Perú, consientan este tipo de vulneraciones. Hemos visto cómo la comunidad internacional y cómo incluso la CIDH ha calificado de terrorismo de Estado. Hemos visto cómo la misión de observación de Naciones Unidas ha hecho la propia calificación. El Centro Carter, cómo ha habido una posición bastante cuidadosa por parte de los otrora aliados e incluso exigencia de mostrar la evidencia de la victoria, como es el caso de Cristina Kirchner, como es el caso del gobierno de Chile, de Boric, como es el caso de Petro y Lula, que han tenido una posición más conservadora, por decirlo de alguna manera, pero que tampoco ha sido de apoyo irrestricto. Y cómo hemos visto ese código respecto de prodemocracia o antidemocracia, o democracia versus dictadura, autocracia en la región y en el mundo. Y creo que esto es un escenario que, insisto, las Fuerzas Armadas, mira, las Fuerzas Armadas en Venezuela tienen algo que se llama el sobre número 1. Es decir, las actas, las copias de las actas que emiten las máquinas, los discos duros de las máquinas, donde están los resultados, están en custodia del Plan República, están en custodia de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no son nada más los altos mandos, no son los 2000 generales, son un cuerpo profesional donde hay mandos medios y tropa. Y ellos saben la verdad. La creación de un Ministerio de Infraestructura ha generado un gran rechazo entre el empresariado local. Sin ir muy lejos, la Cámara Peruana de Construcción, CAPECO, ha mostrado su posición firme ante el anuncio, pues no constituye una solución a los problemas de fondo. Jorge Zapata, presidente de CAPECO, nos da las razones con mayor detalle. Porque no se está atacando el problema de fondo, se están confundiendo las cosas. El problema por el cual la infraestructura no se desarrolla de forma eficiente y en tiempos adecuados es porque hay una serie de factores que impiden que esto se dé. Y el principal, el más importante de ellos es el Sistema Nacional de Control que tenemos en el país, que hace que los funcionarios tengan temor de firmar, temor de hacer adendas, temor de aprobar adicionales, temor de hacer alguna variación en algún proyecto, y eso complica mucho las cosas. Eso hace que las obras se ralenticen y muchas veces se paralicen. Tenemos 35.000 millones o 36.000 millones de soles en obras paralizadas. Y eso que la Contraloría lo saca en su informe todos los meses no debería ser un mérito, sino todo lo contrario. Y no debería ser tampoco una medida de control o una medida de eficiencia de su propia función, ¿no? Porque obviamente que mientras más crece ese monto de obras paralizadas, peor le va al país. Y ese monto viene creciendo justamente por ese temor, por ese terror que le tiene cada vez más el funcionario público a la Contraloría y a los órganos de control institucional. La entrevista completa la puede ver en Perú21.pe. Y ahora nos vamos con las noticias del mundo, que tiene que ver específicamente con Venezuela y la marcha pacífica generada hoy. Veamos. La líder opositora venezolana María Corina Machado se mostró desafiante el miércoles al encabezar una nueva movilización contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. La protesta se produce a un mes de las elecciones, en las que la oposición asegura que ganó su candidato Edmundo González Urrutia. Y ahora dicen que el régimen no va a ceder. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer ceder. Machado salió de la clandestinidad para participar de la concentración, que congregó a centenares de personas.
No hay una orden de captura contra Machado, aunque Maduro ha pedido cárcel para ella y González. Los responsabiliza de los hechos de violencia en las protestas postelectorales, que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos. Machado dijo temer por su vida, aunque ha participado en otras manifestaciones. Bien, si usted quiere ver estas y otras entrevistas completas, pueden ingresar a Perú21.pe o a Perú21 Televisión cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Regresamos con más noticias en La Voz del 21.